Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Pablo Quirós, parte de Comunidad Nexo, y hoy estoy con nuestro pastor, Diego Araya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dando yo la bienvenida, lo cual en efecto es inusual. Si Es usted, raro. si usted dijo hay algo raro, es esto. Además de las caras, pero ya eso es de Ya nacimiento. eso deberían estar acostumbrados. Exactamente. Este es el episodio número 34 del podcast de Comunidad Nexo y casualmente este es una parte 2. Así que nos pusimos al estilo Hollywood, Los Ángeles, a decir continuará. Y el pasado entonces estuvimos hablando de, de estar en Cristo. En unión con Básicamente Cristo. es en unión con Cristo, en Cristo y ese montón de referencias que hace el Nuevo Testamento al tema. Sí. Como, si querés, tal vez repasemos un poquito. Sí, repasemos un poquito por si acaso alguien en algún momento no vio el primero y quiere ver este, pues que no esté completamente perdido, aunque desde luego la recomendación es vean el primero. Sí, en el episodio 33, a partir del versículo de Colosenses, que hay múltiples realmente, que nos llevaron a esta idea de en Cristo, juntamente en Él, con Él. Sí. Quisimos repasar primero la definición del concepto, donde vos compartiste algunas cuantas definiciones básicas del concepto, que es como dijimos, un concepto que abraza todas las otras grandes doctrinas cristocéntricas. Pero bueno, eso lo vimos en ese primer episodio. Vimos algunas ilustraciones que en el Nuevo Testamento nos ayudan con esta idea de qué significa estar en Cristo y que Él está en mí y que estamos en este sentido unánime, ¿verdad? Como unidos, vinculados. Hablamos de esas tres, el matrimonio, la vid, la rama y también la cabeza y el cuerpo. Y finalmente hacíamos una pregunta ya más práctica, aterrizando el tema de cómo esta unión es una realidad, y hablamos de el requerimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el que trae este posicionamiento espiritual de estar, vivir en Cristo. ¿Y qué más? Bueno, y dejaste una pregunta que es donde queremos arrancar ahorita. Sí. Una pregunta en el aire y es, ¿quién no está en Cristo, con quién está? Exacto. ¿O con qué está conectado? ¿Cuál es su posición? Nada más es un ser deambulante ahí en el universo sin ningún tipo de conexión con nada. Es un, sí, ¿verdad? ¿Con qué es? Y bueno, ojalá hayan podido, o sea, ojalá la gente haya dicho qué gran pregunta y curiosidad me ha generado, o bueno, posiblemente nada más dijo, voy a ver. Entonces la olvidaron. Sí, probablemente. Pero bueno, en fin, ojalá se hayan dado la tarea de verdad de revisar. Si no, puede parar el podcast en este momento y decir, si usted no está en unión con Cristo, está en unión con rayita. Y entonces poder responder la pregunta. Y la respuesta que diríamos entonces es, exacto, puede ponerle pausa. Ya quítele la pausa, gracias. Si usted no está en unión con Cristo, está en unión con, como ser humano, está en unión con Adán. Esa sería la respuesta que nos da el Nuevo Testamento en varios pasajes. En Primera de Corintios capítulo 15 y en Romanos capítulo 5, es donde vamos a ver eso. Quien no está en unión con Cristo está en unión con Adán. Y es que el Nuevo Testamento tiene una forma de contraponer o de más bien mostrar a Adán, se llama en términos teológicos como un tipo de Cristo, era un tipo. Sí. Es decir, nos muestra ciertos temas de algo que Cristo llegaría a complementar, o más bien, perdón, a cumplir plenamente o a culminar plenamente. Ejemplo, algunos dicen, por ejemplo, pues, ¿no? el rey David como tal, o pues algún sacerdote. Otros arquetipos, dices. Exacto, son tipos de Cristo. Correcto, que Jesús llegaría a hacer lo que ellos hicieron, pero bien. Sí, pero pleno. Claro. Exacto. Entonces, Adán cumple ese rol. Y la Biblia, tal vez podemos entrar de una vez lleno y leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, es el principal. Entonces, ese nos dice, vamos desde el 21, desde el 20, que dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos. 1 Corintios 15 es ese famoso pasaje de la resurrección, de cuando Pablo expone la resurrección, pero ahí mete esta parte acerca de la unión con Adán. Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicias de los que murieron, como el primero que será levantado de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Aquí viene el tema esencial. La pregunta es, ¿la muerte vino por medio de cuál hombre? Para que entonces la resurrección venga por medio de otro hombre. Sí. Lo que está diciendo es, ese segundo claramente es Cristo. Bueno, el primero es, ¿quién es ese primero? ¿Verdad? Exacto, es Adán. Entonces el 22 no lo hace claro. Si el 21 tiene un esquema, muerte vino por X, resurrección vino por Y, el 22 nos dice quién es X y quién es Y. Así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos volverán a vivir, cada uno en su debido orden, y pues ahí continúa. Entonces lo que está haciendo es esa comparación entre Adán y Cristo, diciendo, Adán es más que solamente el primer hombre, es como un representante de la raza humana. Sí, Y su acto principal que influye de manera completa a la raza humana es el haber transgredido el mandato de Dios, haber permitido el ingreso del pecado, estamos hablando de Génesis 3, y entonces con eso haberse dañado no solo él, sino a la raza humana completa. Y eso llevará entonces a que todos nazcamos en unión con Adán, vinculados con él, y nuestra identidad en ese momento, que no está en Cristo todavía, es una identidad que se vincula plenamente con la muerte espiritual que sufrió Adán, también Eva, por supuesto. Sí, un tema importante que veo con esto es entender, vamos a ver, la naturaleza, voy a decir heredada. La naturaleza Sí. heredada te hereda una condición y estas están en oposición a Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, al ser Adán el que nos origina esta realidad, esta condición fuera de Cristo, es la condición que se mantiene y que prevalece. Muertos espiritualmente, sin vínculo, en contra a Dios. Entonces, es una idea de decir, es que nos antecede una posición y hemos sido, que para mí es un tema interesante aquí, tal vez que voy a introducir, ojalá no sea muy loco, pero nos hereda una condición que nos condena, ¿verdad? Es como que en Adán nos heredan un mal, pero en Cristo somos coherederos. Entonces, una cosa linda de ver de esta posición de Adán y Cristo es que todo lo que procede de Adán en esa naturaleza caída nos arrastra hasta que venga Cristo para ofrecernos lo que sería antagónico a esto. O sea, si aquí había un desvínculo, una realidad, un deterioro, porque aquí hay cuestiones físicas, ¿verdad? O sea, aquí introduce la muerte con Adán. Así es. Pero con Cristo, entonces viene la vida y una vida eterna, trascendente a la vida corpórea que entendemos. Entonces, si uno hace un espejo de esto, se da cuenta que todo lo que ofrece Cristo viene a resolver todo esto que me antecedía y que me heredaron y que, por cierto, la mayoría de las personas dice, esto es injusto, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, también es injusto que por uno justo todos los demás hayan sido constituidos justos. Nadie ve ese lado de la injusticia, que Cristo es el que toma nuestro lugar. Esto es súper injusto. Sí, o sea, esto es súper fuerte. Pero Él voluntariamente se sacrifica para ofrecernos entonces algo que resuelve este origen. Es un origen que me hace vivir arrastrando una condenación y un montón de cosas que ahorita lo vamos a ver también a la luz de los beneficios de estar en Cristo. Porque para cada beneficio de estar en Cristo hay una contraposición negativa. Voy a dar un ejemplo. Hay una identidad clara en Cristo, pero ¿quién eras fuera de Él o sin Él? ¿Verdad? Otra vez cae en el lado de lo que te hereda esta naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 5, que es el otro gran pasaje que contrapone a Adán con Cristo. El versículo 12 dice, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte, que es lo que decías ahorita. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ahorita que lo decías, un teólogo, sigo mucho, decía, la pregunta nunca es ¿por qué algunos se pierden? La pregunta nunca es por qué algunos, digamos, están en condición de pecado y se pierden. La pregunta siempre es ¿por qué algunos se salvan? O sea, ¿por qué bajo un esquema en el que toda la humanidad le llegó la muerte porque todos pecaron, hay algunos que sí se salvan? Y es porque, y lo va a decir después de un pasaje que es complejo, este Romanos 5 es complejo, el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado del pecado. Ya me perdí. El juicio, perdón, lo avancé y me perdí. Ya, el juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Uno solo. Uno solo, sí, un solo acto. Pero la dádiva que lleva a la justificación
tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Pasaje duro. Bueno, en el caso de Cristo no hay un solo acto. Eso. Es el resultado de una vida íntegra y entera. Porque alguien diría, sí, es que la cruz fue ese único acto. Bueno, sí, bueno, claro, hay un acto ahí relevante, importante, y yo diría que el clímax. Pero es el resultado de todo lo que Jesús es y representa y manifiesta de Dios. Lo dijiste, o lo dice Pablo en el 19. Así como por la desobediencia de uno solo, un acto puntual, pues, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Sí. Esa obediencia vista de manera genérica. Así que sí, lo que tenemos que entender es que esa unión, esa unión con Cristo implica necesariamente, ya casi vamos a comenzar a ver las implicaciones, pero una de todas es un cambio de identidad. Nos desvincula de nuestra unión con Adán, es decir, todas las personas que no estén en unión con Cristo están en unión con Adán y por ende todos los elementos que acabamos de leer en Romanos 5 y en 1 Corintios 15. Y en Cristo entonces esa unión nos genera un cambio de, como bien lo decías, dijiste naturaleza, yo le pondría también condición. Un cambio de condición, de situación. Si lo queremos poner súper teológico también, es un cambio, alguna vez lo vimos cuando hicimos la enseñanza de santidad, santificación, es un cambio posicional. Ajá. Teológicamente se entiende como un cambio posicional, que lo que quiere decir es que si yo antes estaba aquí, soy movido por Dios aquí. Sí. También en cambio de posición, estoy ubicado en una parte, estaba en vínculo con Adán, en unión con Adán, y ahora estoy en unión con Cristo. Ese es uno de los principales temas que genera la unión con Cristo. El episodio anterior hablábamos de lo categórico que es esto. No hay puntos medios, entonces. Exactamente. Y no hay puntos medios porque nadie puede zafarse de la naturaleza humana. O sea, nadie puede decir yo soy extrahumano o soy... Bueno, hay gente muy loca. Pero lo cierto es que esto es mentira. O sea, nadie puede identificarse con otra cosa que no sea lo humano, lo natural. ¿Quién puede entonces, vamos a ver, zafarse de ese juicio? ¿Quién puede escaparse? Esto es lo que lo hace crítico, que decía yo el episodio anterior, porque entonces al final es en Cristo vivo o fuera de Cristo. Bueno, esas son las dos opciones. Es lo que hay. ¿Qué implica esta unión con Cristo? Sí. En lo práctico. En lo práctico, exacto. Sí. Esto es conocido como, y así lo leíamos en los textos, digamos, de preparación para eso, la doctrina, digamos, teológica, como los beneficios de la vida cristiana. Y es interesante porque a mí la palabra beneficios en una primera instancia era como, me hace pensar como que estaría ahí por interés. Pero la verdad es que en efecto son los beneficios, son las cosas positivas que suceden en relación con el ser humano y que se le aplican, digamos, por estar en unión con Cristo. Yo diría los beneficios de la vida en Cristo. Exactamente. Porque me temo que alguien podría interpretar vida cristiana, vamos a ver, como tener cierta participación o cierta regularidad en ciertas dinámicas, en ciertas tradiciones. Pero no es la vida cristiana como un estilo de moda o como un estilo de interacción social porque tienes vínculo con una dinámica eclesial, sino es la vida en Cristo la que ofrece los beneficios. Correcto. Él dice, es que yo comencé a ir a la iglesia y me ha ido muy bien. De fondo lo que está diciendo es que en Cristo te está yendo muy bien. O sea, estás comenzando a ver la realidad y la verdad que hay en Cristo. La iglesia es parte de esa realidad. Pero no es que uno está por sobre el otro. No, si va a haber beneficios, va a haber por la vida en Cristo. Por la unión en Cristo. Por la unión en Cristo, volviendo al concepto que decíamos. Así es. ¿Cuáles son? Vamos a mencionar. Vamos a ver algunos. Y tal vez simplemente darle a un concepto que ya hemos dicho hasta la saciedad, pero vamos a repetirlo. Y es Efesios 1, versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos han bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Nuevamente, en Cristo está ahí y toda bendición espiritual es lo que estamos a punto de ver. Todos estos elementos, no las vamos a ver todas, desde luego. Vamos a mencionar pero algunas. Vamos a mencionar algunas, correcto, como bien lo decís. Y a mí me gusta mucho pensar que si alguna vez alguien habla acerca de cosas que Dios
da o que Dios promete Sí. en el texto bíblico, nuestra cabeza venga a lo que estamos a punto de ver. O sea, pensar en promesas de Dios, estos puntos que ya han sucedido. Sí, y ¿Verdad? no Que asociado con cosas. no asociado con cosas, no asociado con viajes, no asociado con bienestar financiero, no asociado con etcétera, Sí. etcétera, etcétera, sino asociado con todas estas cosas. Estas son realidades que si estás en unión con Cristo, Sí. ninguna situación específica te va a quitar. Que, bueno, Efesios dice, lo celestial, lo eterno. Sí. ¿Qué es esto? Lo intangible. Bueno, esas son las bendiciones que son mucho más trascendentes que aquellas cosas por las que a veces nos estamos rompiendo la cabeza orando y deseando y planeando, pero no hemos tenido el tiempo de decir, vea la riqueza en Cristo de lo celestial, de lo espiritual, de lo eterno. En el podcast pasado dábamos el ejemplo de una pintura muy bien hecha y que decíamos que nuestro fin es que si bien usted la puede apreciar a ojo como el mío, sin conocimiento de artista o de arte, pero si usted alguien llega, el artista como tal llega y te dice, mira, aquí usé estas cosas y aquí pinté de esta manera, lo vas a disfrutar todavía más. O sea, no sé si alguna vez te ha pasado, pero vas por un museo, ves una obra, si llega el artista o el artista está presente y me cuenta y me describe y wow, eso es... Yo iría, tal vez aprovechando que estás ahí, yo iría aún más allá de decir que ciertas teologías y ciertas enseñanzas te han puesto a ver el marco de la pintura y la pared donde está la pintura. O sea, ni siquiera has llegado a entender el valor infinito que hay en lo celestial y en lo espiritual y en lo eterno, porque alguien te dijo que era lo físico y lo material y lo que se percibe en esta realidad, digamos, física. Entonces, hasta eso. O sea, la gente que me está llevando por el museo, me está dando la explicación, está diciendo, ve qué lindo como pintamos la pared. Entonces me desasoció y me desenfocó de ver la riqueza que había en el trazo de la pintura, en este ejemplo. Entonces, claro, andamos detrás de bendiciones espirituales o pseudo espirituales que están lejos de ser la esencia de lo que sí es la dádiva, la buena dádiva de Dios. Si así es, Luis, creo que esto es en mero cristianismo. Decía que somos a veces como un niño que es capaz de intercambiar un fin de semana en la playa por un pie, por un quequito de boñiga. O sea, que tenemos la capacidad de cambiar un fin de semana en la playa porque el quequito de boñiga se veía brutal. Así que entrémosle. Número uno. Número uno, regeneración. Okay. La regeneración. Cuando estamos unidos con Cristo, cuando estamos en unión con Cristo, somos regenerados. Aquí podemos ir de una vez a Efesios 2, 4 y 5. Dios, por aquello, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Eso lo veíamos. También somos hechura de Dios. El 10 dice, creados en Cristo Jesús para buena obra. Para buenas obras. Lo veíamos ya con la idea, ¿verdad?, de que somos regenerados. Sí. Por eso es la palabra como tal. O sea, tenemos realmente un cambio de naturaleza, un cambio de condición. Yo lo asocio a una metáfora que uso para la regeneración. Es esta idea de que aquel objeto que estaba con un mal funcionamiento, que fue mal utilizado, mal empleado, el creador finalmente lo toma, lo ajusta a lo que siempre debió haber sido y lo pone funcional, lo regenera, lo cambia para que entonces entre en función de lo que sí fue hecho y fue destinado, que es esta idea de la hechura. Hecho la hechura de Dios, de alguien que, o sea, Dios está regenerando, reanimando, recambiando aquellas cosas que fuera de él nunca fueron una realidad, más bien siempre estaba en un sentido como de disfunción, nunca funcioné correctamente, siempre estuve... Bueno, y habla de la perversión del hombre y de la caída del hombre. O sea, si Dios está regenerando, la pregunta es, ¿regenerando de qué? ¿De qué? Bueno, de todo lo malo. Exacto. De mis pensamientos, de mis acciones, de mi condición. Entonces, la regeneración es ese cambio de lo que era antes de él para ser lo que siempre debía haber sido en él, en su diseño. Ese es mi... Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Haría la salvedad de que al suceder la regeneración hay un cambio de condición y de naturaleza, en efecto. Totalmente. Pero la influencia, lo hemos dicho así desde el día 1 en la enseñanza de Nexo del Evangelio, la influencia del pecado continúa presente. Es decir, continúa siendo un tema,
por aquello de que nadie nos vaya a escuchar y decir, pucha, yo sigo pecando de vez en cuando, entonces quiere decir que no Claro. puedo estar aquí, que no puedo estar en unión con Cristo, ¿verdad? Etcétera, Ok. etcétera, etcétera. Segundo, número 2, somos justificados en unión con Cristo. Y aquí quiero ir a Segunda de Corintios, Ujú. capítulo 5, versículo 21. Ese dice, al que no cometió pecado alguno, lo citaba yo hace 3 semanas, Ajá. la enseñanza pasada que me tocó a mí. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Otras Uf. versiones dice, para que en él fuéramos hechos Hechos. justicia de Sí. Dios. Porque otros textos también dicen, o tiene esa variante de, porque él fue hecho pecado. El que no, exactamente. Entonces, él se hizo pecado para hacernos justicia, Exactamente. ¿verdad? Es literalmente la idea de la sustitución, ¿verdad? Sí. Es como todo lo bueno mío es suficiente para cubrir todo lo malo tuyo. Ujú. Cristo, ¿verdad? Así Como es. solo él tiene esa capacidad. Sí, yo siempre he entendido como un tema, digamos, para mí la idea es como suciedad. Entonces, como toda la suciedad se pasó a él y toda la limpieza, o incluso si lo querés ver así, una bata blanca, Algo que blanca, blanca, cubre blanca, blanca, cubierta completa sobre mí, y entonces Dios me ve a través de él. a través de esa bata blanca, que es Sí. a final de cuentas la justicia que es en Cristo. Porque es una justificación, vamos a ver, activa aún, por lo que decías antes en la aclaración de, bueno, todavía seguimos luchando con actitudes de pecado Así o es. con lo que llaman tropiezos de pecado con la naturaleza. Y la justificación de Cristo está ahí activa, suficiente, no es una justificación de un efecto temporal, Ah, sí. es un efecto atemporal en el sentido que fue sacrificio suficiente y para siempre. Ujú. O sea, ese convertirse, hacerse pecado fue un sacrificio con implicaciones en aquí y ahora y Y por la hacia adelante, eternidad cubre, exactamente. ¿verdad? Entonces esa vestidura, bueno, curioso que uses ese término porque habla de esa idea de que nos revistamos Ajá. de Cristo, que es esta idea como que nos pongamos detrás de Él para que el Padre nos vea a través de Él, No, me justificados. parece que en esa parte que decís, digamos, la justificación plenamente, como bien lo decís, a ponerlo en términos muy sencillos, justificación es que estar ok con Dios, Estar ¿verdad? tablas. Estar tablas, Sí, estar en un esquema de, ok, sí, juega, sí. todo bien. Y esa es definitiva, o sea, Dios nos seguirá viendo de ese esquema a pesar de que seguimos teniendo pecado y lo seguiremos teniendo hasta el día de morir y después de eso no tendremos pecado, con algo que ya veremos que es la glorificación. Pero esa justificación es un acto, al igual que la regeneración, Ujú. al igual que lo que hablábamos acerca de la unión con Cristo, del Espíritu Santo que tiene todos esos, que comienza a tener todos esos efectos y es un acto de Dios con Sí, efectos hacia adelante como tal, como decir, la sí. regeneración, la justificación. Esos todos son elementos propios, o sea, son elementos que se sostienen, que se mantienen y que se mantendrán. Otro elemento, somos adoptados. Adoptados. Somos adoptados. Lo dice Gálatas, ¿verdad? Ahora han sido adoptados, Ujú. lo dice Romanos. Usted no les ha sido dado un espíritu, se les ha sido De bien el esclavitud. espíritu de adopción Ujú. para que digan Abba, Padre. Padre. O sea, se materializa en nosotros el hecho de que Jesús enseñara a sus discípulos a orar y les dijera, Padre nuestro que estás en el Sí. cielo. A mí probablemente diría la adopción, bueno, creo que para la mayoría de la gente, se relaciona más con uno. O sea, el concepto es más fácil de entender porque lo podemos ver hasta en la dinámica que entendemos la adopción. Ahora, la adopción que Dios está efectuando está a otro nivel, pero en esencia podemos darle a entender esta idea que es un vínculo. Es aquel que no era propio mío, lo tomé como uno mío por el original, llamémoslo, o por el que sí procedía de Dios, que otra vez, digamos que engancha con el tema de justificación. Pero me encanta la adopción porque la adopción desde el concepto bíblico es una que te toma, eras impropio, pero ahora te toma como uno propio. Pero una vez que eres adoptado, no hay diferencia con el propio. O sea, estás a la altura que yo creo que esto incide con todo el concepto de estar en Cristo uno con Él, ¿verdad? No en el aspecto tal vez de la deidad, del carácter divino de Dios, claramente no,
Pero sí en el sentido, como hemos estado hablando, de que somos coherederos, partícipes con Él, inclusive partícipes de la gloria venidera, dice. Entonces me gusta la adopción porque no es una adopción de como te tengo aquí, pero todavía hay diferencia con aquellos otros, sino que es una opción que nos eleva a todos a un trato, a una relación, a un vínculo y obviamente nos sacude de los vínculos adámicos, llamemos, ¿verdad? O sea, nos sacude de, es que el que no es adoptado todavía no tiene punto de origen. Está solo, no tiene esperanza, no tiene referencia de dónde salí, de dónde vengo, quién es mi... ¿Verdad? Como el sentido contrario a la adopción sería la orfandad, llamémoslo. Y la orfandad, esto es un buen tema tal vez para un podcast, a mí me encanta. La orfandad es un aspecto interesante de ver porque casi cualquier conducta de pecado del hombre se puede ver a la luz de alguien en una condición de orfandad. O sea, es una persona carente en un montón de aspectos que denota su realidad espiritual y al no tener vínculo con el Padre siempre está tratando de obtener lo que debería obtener por el Padre por otro montón de lugares. Y un efecto en esta unión en Cristo es soy adoptado, soy suyo. Soy su hijo, me encanta el texto que dice, soy su hijo muy amado. Soy muy amado y el Padre está complacido conmigo. Y todo es un acto que viene de él, ¿verdad? Por la acción de Cristo. Sí. Así como lo decías que para vos la adopción era los que más resonaba, a mí tal vez por formación académica, la justificación es un concepto que me resuena mucho. Porque siempre quiere estar al estándar de la demanda. No, más bien porque tiene un elemento como legal. Tiene Ok. una imputación por de culpa. El tono judicial Exactamente. de la justificación. Tiene un elemento judicial. Entonces, ¿verdad? Eso que leíamos en 2 Corintios 5:21, la imputación del pecado a Cristo y la imputación de justicia, a mí es un término sí, resuena con lo que has estudiado. Judiciales. Exacto. En derecho penal, la imputación de cargos es el momento en el que se te atribuyen ciertos cargos. Se dice, usted tal cosa. Se te pega, así como en su momento el pecado se me pega a mí, yo tal cosa. Y en Cristo la justicia. Sí. Entonces, interesante simplemente, pequeño punto con no mucha relevancia, disculpen estos 2 minutos. No, pero me gusta. Quien se presenta a un juicio porque le están imputando una serie de cosas y llega sin justificación y sin abogado, intercesor, está fregado. Está listo para asumir una condena. Así es. Sí. Además, perseverancia. Somos Vamos a ese. Perseverancia, correcto. Perseverancia es que tal vez hay que saber poder esa en el contexto teológico. Es perseverancia en su comprensión teológica, no tan del día a día. ¿Qué es perseverar en el día a día? Te está yendo mal en matemáticas, perseverar en el estudio y vas a terminar saliendo. Perseverancia en la unión con Cristo quiere decir que te vas a mantener en la fe. O sea, que Dios se va a encargar de mantenerte en la fe. Exactamente, por un acto de Dios. Por un acto de Dios, correcto. No por obra propia, sino que vas... Sí, porque es un beneficio de Dios, de la unión con Cristo. Correcto. Vas a ser mantenido en la fe. Si querés, podemos verlo... Él me preserva, ese concepto. Exacto. De hecho, Él me guarda. Ese concepto puede verse como perseverancia y otros teólogos dicen, me gusta más la palabra preservación. Que perseverancia. Porque preservación me habla de que soy... Alguien me guarda. Exacto, que lo recibo como tal, no que lo doy o no que lo hago plenamente. En el otro hay que articular el verbo, y es decir, que Él me preserva. Exacto, así es, correcto. Dice Romanos 8:38, estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo. En Cristo Jesús, correcto. Y dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Pues si alguien lo quiere buscar también con nosotros. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Preservación, como decías. Súper claro. Y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Wow. Ese pasaje es de las cosas más, eso da seguridad de la unión con Cristo. Te da seguridad plena. Te permite saber que una vez en unión con Cristo, no hay manera de que te quiten de ahí. No es insoluble, se puede decir. Esa es la palabra, ¿no? Es como, indisoluble. Indisoluble, correctamente.
Indisoluble. No puede No se separar puede lo que ya él disolver. mismo unió. Que es curioso con la expresión matrimonial, volviendo Sí, qué a interesante. la ilustración, ¿verdad? Que lo que Dios unió, No lo separa el no lo hombre. separa el hombre. Tiene Sí, una resuena, metáfora, resuena. sí, con la perseverancia. Es lo que Dios está uniendo en Cristo, ni nadie podría eh, romperlo, desvincularlo. Así es. Sí, siguiente. Nosotros morimos en Cristo. Esa es, si quiere, como que va en una parte, es complicada. Sí, Puede verse en la parte de regeneración, porque entonces Pablo dice, he sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces he muerto a mi antigua naturaleza y ahora vivo en mi nueva. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en sí, mí. Pero incluso el acto real de, o sea, no, el real no, el otro también es bastante real. sí. El acto físico de muerte, Lo Pablo lo efectúa. dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunas veces lo he escuchado también como los que murieron en la esperanza. O sea, los que llegó su tiempo de partir de este mundo Sí, no se había manifestado. y no había Ujú, sucedido todavía Cristo, sí, no había llegado, o sea, por ejemplo, toda la gente que ha muerto, todos los creyentes que han muerto hasta el día de hoy, sí. Cristo no había llegado hasta ese momento y entonces murieron esperando que en algún Bueno, momento pero también llegara. en función de lo que antecede, es lo que yo estaba pensando. Todos los que creyeron que iba a venir este Mesías, Así ¿verdad? es, O sea, plenamente. en la antigüedad, vamos a ver, hacia Cristo y después de Cristo. En los dos funciona Sí, en la esperanza o en la fe de que en ese acto estoy, ¿verdad? Vos mencionabas, sí, que dice que él puso el decreto, eh, ¿cuál es la expresión que dice? que anuló la deuda. Él anuló la deuda, el decreto, lo que dice, él Él, clavándolo en la cruz. no, el decreto, una versión dice el decreto de deuda que Sí, teníamos. clavándolo en la cruz, que Así es es. una alusión a todo lo mío está, está ahí en esa Así muerte. es. O sea, todo lo mío que debe ser, que debe morir, ver esa naturaleza y esa condición. Para mí es Dice, el concepto más complejo. abstracto, tal vez, ese morir. Sí. Dice el Romanos 14:8, si vivimos para el Señor vivimos, Bueno, si morimos es, para el es un Señor concepto morimos. que debe ejercerse en la, bueno, todo esto debe ejercerse en la fe, claramente, pero este me parece el más de decir, yo creo y tengo la convicción y la certeza que ahí está mi vida en Cristo, Así. ¿verdad? Ujú. Sí, es, Además de ese, así como morimos en Cristo, la Biblia nos enseña que fuimos resucitados o levantados en Cristo. Y aquí podemos, de hecho, ir a nuestro texto, a nuestro libro, que es Colosenses 3, versículo 1, ya que han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está el Cristo sentado a la derecha de Dios. que fue el texto que vimos, la enseñanza anterior. Precisamente, ya que han resucitado con Cristo. O sea, Pablo está dando por un hecho que ya hubo Ya muerte pasó. y ya hubo resurrección. Y Sí, es, es un aspecto de esperanza plena sí, en el acto del sacrificio y en el acto de la glorificación, llamémoslo, o de la resurrección. sí, de la resurrección. Sí, que eso nos habla o nos resuena con lo que veíamos hace ya algunas semanas del bautismo. Como el Ujú. bautismo decía, ¿verdad? Al ser sepultados con él en el bautismo y literalmente, ¿verdad? Para quienes nos escuchan y no nos ven, la idea de cuando usted va hacia el agua y Sí, el se simbolismo mete de sepulcro, de de sepulcro. acostarse, ¿verdad? Ajá. Y luego en él también fueron resucitados mediante la fe. El bautismo es, ojo, siempre lo hemos dicho y ser muy claros con eso, el bautismo no es el que efectúa ese acto, el bautismo es ese símbolo de esa realidad que sucede en unión con Cristo, Sí, que sí, sí. es que moriste y Es un resucitaste. testimonio que tenemos una fe en eso. Exactamente, fe en Creemos el en poder de que Dios. fuimos muertos en Cristo y resucitados en Él en una nueva creación, que es otra vez toda la redención efectuada en el posicionamiento en Cristo. Correcto, Es un evento público, es un testimonio, es exacto, una proclamación exacto. del acto de De eso Cristo. mismo. Sí. Y por último, una que no ha sucedido. Ujú. Esta, de hecho, es una que creo que es la única, ¿sí? De las que hemos mencionado, es la única que no ha sucedido, que es que seremos glorificados Dios. con Cristo. Seremos eternamente glorificados con Cristo. Veámoslo en nuestro texto, Colosenses 3, el que Ujú. enseñaste la semana pasada. Versículo 4. Dice, cuando Cristo,
que es la vida de ustedes, se manifieste, Manifieste. y por eso podemos decir con claridad, no ha sucedido, porque Cristo no ha venido por segunda vez, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Sí. Me recuerda a Juan 5, que escucharán su voz. Cuando el Hijo venga y Ajá. hable, Y escucharán su saldrán voz de los y sepulcros. saldrán literalmente de De sus... los sepulcros. Entonces, primero los que hayan muerto saldrán Saldrán. y entonces escucharán su voz. Saldrán para algunos para condenación y Sí. otros para vida. El concepto de glorificación yo siempre lo veo con la esperanza de que todo lo que a mí me aqueja en esta realidad, en un cuerpo glorificado, porque hay un aspecto corpóreo a esto que es Corpóreo, importante de físico. entender. No solo tiene la trascendencia espiritual eterna, que en parte disfrutamos, en parte, pero viene lo glorioso y viene lo pleno que implica lo corpóreo. Que en esto hay debates, o sea, hay gente que no lo ve necesariamente así, Sí. pero la glorificación implica que inclusive lo corpóreo Sin va a duda. ser elevado a lo que siempre fue. Sin duda. Entonces, Lo una que siempre forma... debió ser. Sí, exactamente. Entonces, un chiste asociado con esto es que cuando venga Cristo y nos glorifique a todos, este dolor de espalda, ¿verdad? Y estas rodillas, pero sí, tiene ese valor Real. pleno, porque quiere decir que la obra de Cristo tiene una trascendencia que me une a Él. Aquí hay un tema donde no nos vamos a meter demasiado, pero hay una unión que tiene implicaciones físicas. Físico unido en Cristo. Exactamente. Bueno, según este concepto de Así ser es. levantado en Él, implica Plenamente. ese sentido No, físico. sin biológico. duda, Charles Spurgeon tiene un libro sobre... No, perdón. Alguien recopiló un libro de prédicas de Charles Spurgeon Sí. sobre resurrección. Y sí, por eso hizo las prédicas. Y es muy lindo porque en una de esas, él dice, imagínense, hay cuerpos que ya no existen, o sea, que ya se desintegraron. Y Dios va a ser capaz de unir los átomos correspondientes y traerlos de nuevo. Wow. Y este pichel que usted me ve a mí el día de hoy, o sea, esta carita va a ser Bro. linda. Bueno, linda. yo no quiero aseverar eso porque vemos que el trabajo es duro, pero la esperanza es que sí. Esa es la esperanza que de Dios gloria. glorifique. Cristo en ustedes es la esperanza. No, pero de fijo, mi esposa dice amén con eso. Dice, yo quiero verlo glorificado. A ver cómo es. No, pero lo cierto es que aquí sí quisiera tal vez hacer nada más un pequeño punto y es, ojo con pensar que esta realidad, esta específica, la última, la de glorificación, ya sucedió. Porque hay enseñanzas muy populares del siglo XX y siglo XXI que nos hablan acerca de un estado en la tierra, decía un escritor, vivir su mejor vida ahora, ¿verdad? O sea, como que este estado en la tierra fuera en el cual vamos a ver los efectos de la glorificación. Eso es mentira, eso es un error histórico redentivo, o sea, un error en la línea de tiempo que Dios lleva en el momento en el que estamos. Eso es pensar que estamos en el minuto 95 cuando realmente estamos en el 60. Sí. Todavía queda rato. Es de lo que llaman el ahora y el todavía no ahora, de la manifestación. Pero todavía no. Exactamente. Pero recordemos esto. Y entonces, eso nos lleva a glorificación. Esa es la glorificación. Ok, y ahora vamos a brincar a la vivencia, que es la parte... bueno, no es la más importante, tienes que entender todo, pero es la que se expresa y es la que podemos, yo diría, disfrutar. Volviendo a lo que decíamos en el episodio anterior, una de las cosas por las que queremos ver este concepto de en Cristo es que haya un sentido de disfrute más pleno de nuestra vida en Cristo. Sí. Pero bueno, queremos mencionar algunas que pensaríamos que son claves para nuestro proceso en Cristo, para nuestro entendimiento de esta vida que vivimos en vínculo, en unión con Cristo. La primera tiene que ver con identidad, que vos mencionaste ahorita con el tema que estabas hablando de adopción. Sí, de adopción, de Adán, de unión con Adán, unión con Cristo. O sea, ya lo vimos con muchas cosas, pero simplemente hay pocas cosas tan claras como que la unión con Cristo nos lleva a esa identidad. Pablo, cuando habla de sí mismo en 2 Corintios 12, no dice, conozco a un cristiano. Él habla de sí mismo, pero en tercera persona. No dice, conozco a un cristiano. No dice, conozco ni siquiera a un seguidor de Jesús. Dice, conozco a un hombre en Cristo. Y lo vimos 160 veces. Pablo va a hacer esta referencia en sus cartas, aproximadamente. Entonces, claramente él tiene muy clara concepción de la identidad que nos da es estar en unión con Cristo. Sí. Realmente, sí. Lo demás podrán ser beneficios, pero es estar unido a Cristo es un elemento tan puro y tan pleno de identidad
que no podemos sino mencionarlo como el primer elemento. Sí. Yo diría que es importante porque identidad deriva otro montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la estima, con el valor, con la seguridad, con el propósito. Claro. Entonces, claro, y de hecho una cosa que podríamos notar de la dinámica cristiana postmoderna es que hay una identidad, pero pareciera no ser tan clara, porque todavía me valgo de si sirvo o no en la iglesia, o si me ven mucho o hago poco, porque eso me da valor. Lo cual levanta el cuestionamiento de, bueno, hay una identidad clara en esto. Inclusive en la relevancia que le damos a ciertos personajes que tienen casi características de divinidad, ¿verdad? Es como, porque yo creo que eso es posible. Habla también de cómo yo le doy un valor máximo a ciertas personas. Entonces, yo creo que la identidad es un posicionamiento, un buen posicionamiento inicial para un creyente que entiende que está siendo formado en Cristo. En unión con Cristo. En unión con Cristo. Hablaba un pastor estadounidense que murió este año. Lo vimos antes de que comenzamos a reunirnos como Nexo. Veíamos un podcast que tenía él, en el que salió más bien, y su planteamiento principal era: la identidad es el tema de nuestro siglo y de nuestra década. Sí. O sea, es el mayor elemento que tenemos que ser capaces de articular en cuanto a que nuestra identidad está, en este caso, como lo vemos, en unión con Cristo. Sí. Es un tema absolutamente actual. El que no cree que sea actual, vea las noticias un rato. Sí. Y se va a dar cuenta de lo actual que es. Sí. La falta de identidad te pone en jaque en cualquier cosa que quieras hacer, pensar o sentir. O sea, es que está asociado. Entonces, falta de claridad ahí es brutal. Ok, identidad en Cristo es una cosa activa en unión en Cristo. Una cosa activa para el creyente, constante, cotidiana. La otra es estabilidad o seguridad. Ya lo vimos hace unos minutos, pero simplemente lo recalcamos, es esa seguridad de que las ovejas conocen su voz y que ninguno se las va a quitar de ahí. Sí. O sea que una vez que estoy regenerado, justificado, o sea que me encuentro realmente por la acción del Espíritu Santo en unión con Cristo, o se hizo efectiva esa unión, yo no tengo que temer perder los beneficios que acabamos de comentar, los beneficios de la vida en Cristo, ni perder la unión con Cristo. Es una unión estable y algo que a José Pablo de 10 años le volaba la cabeza, eterna. Es eterna. De aquí hacia adelante es para siempre. Sí. Y una pregunta activa para esto es, ¿quién podría desestabilizar a Dios? ¿O quién tiene un poder más allá de Dios para que yo pueda temer ser arrancado de Él, de su refugio, de su lugar, de esta posición? Entonces, esto toca un tema de debate grande, en el que no me quiero meter ahorita, obviamente, claramente. Pero es interesante porque es un debate que en el sentido práctico no deriva mucho, porque como que da a entender que el descuido humano puede restarle capacidad a la obra de Dios. Ya esto es un tema que ya vamos mal. Malísimo. Y el otro que se ha dado a entender también es como el promover las obras para un sostenimiento. Y los dos son erráticos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente habla de si se pierde o no se pierde, cuándo se pierde y todo esto, creo que lo que habla de las personas que van por esta ruta, este cuestionamiento, es no haber tenido claridad de este concepto pleno de en Cristo. Porque una vez que estoy en Cristo y estoy volviendo a la pintura y estoy apreciando todo lo demás, no sé quién podría caer de esta realidad. ¿Verdad? Como que no sé quién podría despreciar esta realidad. Unión en Cristo es unión con el cuerpo de Cristo. O sea, es unión con la iglesia. Eso también lo comentábamos previamente, pero el que está unido a Cristo, resulta que no soy solo yo. ¿Sabes? Que si fuera que solo yo en toda la eternidad estoy unido a Cristo, pero vos también, y él también, y ella también. O sea, que te tengo que aguantar. Por la eternidad. O sea, sepa que en el cielo yo voy a ir a tocarle la puerta para ver si tiene café. Qué duro, Jerry. A pesar de que yo no tomo café. Y en el cielo no creo que haya café. Pero bueno, lo cierto es que voy a estar en unión con el cuerpo. Y eso te da un punto clave. Y es, te bota por completo la idea de Cristo sí, pero la iglesia qué pereza. Te lo bota, te lo destruye. No hay chance. Y lo peor de todo es que yo creo que no sé, la mayoría de la gente, yo entiendo el concepto, porque sí, hay gente que no tiene un problema directo o estricto con si Dios hizo o no dijo o hizo o lo que sea, sino que tiene un daño por terceros. Sí. Pero todavía esto está fuera
vamos a ver, está fuera de la dinámica si esto venía o no de Dios. Entonces yo entiendo cuando la gente dice, es que yo no tengo problemas con Dios, pero tengo problemas con la iglesia. Sí, porque está hablando de que esta iglesia todavía tiene un carácter natural humano. Y este elemento, vamos a ver, es parte de la dinámica. Nadie tendría que asumir que estoy participando en un grupo de gente perfecta, porque claramente no lo soy, porque yo soy el primero en no serlo. Entonces yo creo que aquí el reto grande es que si aun cuando la iglesia en su manifestación física corporativa, corporal, todavía estamos sufriendo el proceso de ser transformados, todavía es su cuerpo. Por eso hay que tener cuidado inclusive cuando la gente se refiere a la iglesia con temas hasta despectivos. Es que no puedes referirte a la iglesia, además, en el sentido universal de la iglesia, solo por una experiencia muy particular tuya, porque puede ser todavía una mala lectura. Sí, aquí hay un reto de decir, yo amo a Cristo, estoy en Cristo y amo lo que Él ama y Él ama a su iglesia. Y Él hace de su iglesia algo propio. Es Él, volviendo a la metáfora del cuerpo. Es Él, no podría no amarlo, o no podría... La unión con el cuerpo, la unión con la iglesia, es más fuerte, lo decíamos en el podcast anterior, que la unión incluso de sangre. E incluso que la unión, que también es muy común actualmente, por nacionalidad. ¿Verdad? El vínculo es un vínculo. Es un vínculo. Es un vínculo. Es el vínculo. De especie original, de especie espiritual. Exactamente. Mientras que, por ejemplo, entonces lo vemos también, ¿verdad? En ciertas realidades de noticias y de la actualidad del siglo XXI, algunos nacionalismos cristianos o cristianos nacionalistas. Es decir, la idea de que el vínculo nacionalista se suma. Y la unión con Cristo es la que prevalece, es decir, el vínculo más fuerte desde luego es con Cristo, pero con seres humanos el criterio predominante es ese tema de unión con Cristo y unión con el cuerpo. Bueno, había un tema étnico cuando Pablo escribe de que ya no hay entonces judíos, ni esclavos, ni griegos, sino que él derribó. Correcto. Hace referencia a este vínculo. Cierro con esto. Nadie podría aseverar que estoy unido a la iglesia y no unido a Cristo. Tal cosa es imposible. No hay chance. O lo otro. Estoy unido con Cristo y no estoy unido con la iglesia. Tal cosa no se puede hacer. No si puede estás en unión con Cristo, estás en unión con la iglesia. Lo quiera o no, o sea, lo resista o no lo resista, pero estás en unión con la iglesia. Y por último, la unión con Cristo, o estar en Cristo, es la base para la santificación en un elemento, una comprensión progresiva de santificación. De nuevo, pongamos términos teológicos aquí. Habíamos hablado de santificación en un concepto posicional. Habíamos hablado de el movimiento que sucede de la unión con Adán a la unión con Cristo, de la condición de pecado a la condición de regenerado, del estar no justificado a estar justificado. Todos esos son movimientos posicionales. Cambios posicionales desde la perspectiva teológica, pero a partir de ese punto avanzamos progresivamente en santificación, lo que se llama santificación progresiva. Lo habíamos enseñado cuando hablamos de santificación hace unos cuantos meses, pero Pablo a veces habla el Nuevo Testamento a veces habla de santidad en un concepto posicional y a veces habla de santidad en un concepto progresivo. Aquí, para decir esto, estamos diciendo la unión con Cristo es la base para la santificación progresiva. Quiero volver a nuestro texto de Colosenses. Dice desde el 18, los tales, las personas que hablan de que fingen humildad y ven ángeles, hacen alarde de lo que han visto, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Y ojo esta frase, por la acción de esta, o sea, de la cabeza, o sea, de Cristo, por la acción de Cristo, todo el cuerpo, seres humanos, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, dando la idea de en unión, amarrado, sostenido, agarrado. Toda esta gente, la iglesia, todo el cuerpo, por la acción de Cristo, va creciendo como Dios quiere. La unión con Cristo, el estar en Cristo, nos da esa base para la santificación. Entonces, no pasa que Dios nos mueve posicionalmente, nos cambia, nos justifica y nos dice, ahora sí, que Dios lo acompañe. Vaya a ver cómo le va. Y dele, váyase ahí, vaya a ver cómo hace usted para ver con todo el tema de lo que vimos, de lo que veremos la próxima semana, enojo, ira, impureza sexual. Vaya a ver cómo hace, que Dios lo acompañe. Sí. Exacto. Una cosa que es clara de esto es que necesito entonces entender que la iglesia es necesaria para mi proceso. Es beneficiosa para mi proceso. Sí, como el hierro se afila con el pero hierro. ¿cómo es que los no perfectos pueden ayudar en el proceso de perfeccionamiento?
Bueno, es que es parte de este proceso de santificación. La santificación en parte es eso, que la gente se queja, es que sí, en la iglesia no somos perfectos, claramente no, pero estamos juntos para ser perfeccionados en Cristo. Entonces, ya que reconocemos que hay carencias, unidos en Cristo, nos unimos nosotros también y nos ayudamos y nos acompañamos en ese proceso. Yo creo que tiene todo el sentido, además, que nos rodeemos de iguales en el mismo posicionamiento para acompañarnos y que haya misericordia en ambas direcciones, que creo que es la otra cosa. No sé si es que en la iglesia seteamos expectativas erróneas, donde pensamos que la gente que ya está ahí es porque es la más chiva, la más buena, la más carga. Es una falta de expectativa, es una expectativa no bíblica además. Sigue siendo la dinámica donde todos nos reunimos en torno al que sí es perfecto y siempre lo ha sido y siempre lo será. Y Él nos posicionó en lugares celestiales con Él, en Él, para vivir el proceso de santificación con su cuerpo, que es el mismo y es su iglesia. Entonces, bueno, estas 6 cositas que estamos mencionando aquí son parte de esa vivencia práctica de una realidad en unión con Cristo. En unión con Cristo, ese es. Esperamos que haya sido esclarecedor. Lo dijimos desde el podcast pasado, del Ojalá. episodio pasado, que es un concepto difícil, es una comprensión que toma tiempo, es intelectualmente retador, pero esperamos que de verdad, como lo repetimos, sea como la pintura, que la puedes disfrutar solo con verla, Sí. pero que si te explican un poquito más y ves algunos temas, decís, qué chiva, y Puedes comprendes mejor. apreciar, sí. Precisamente. Este ha sido el episodio número 34 Sí. del podcast de Comunidad Nexo. Diego Araya, nuestro pastor. Esperamos de verdad que lo puedan disfrutar. Compártanlo. Y nuestra próxima celebración tendrá lugar el 29 de octubre. 29 de octubre, 10 a.m., Hotel Plaza Real. Nos reuniremos para celebrar el nombre de Cristo y para celebrar precisamente que estamos en unión con Cristo. Sí. Amén. Voy a leerles esto rápido y salimos. No ruego solo por ellos, Juan 17, 20. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, hablando respecto a los discípulos. Jesús orando. Sí. Para que todos sean uno, como todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa es la invitación gloriosa de Cristo a decir, vengan conmigo, estén conmigo juntos, porque el que está conmigo juntos está con el Padre y el mundo conocerá entonces de la gloria de Dios. Amén. Bendiciones. Que Dios te acompañe. Buena vida. Chao.